Son las 7:28 de la mañana del 9 de septiembre del 2020. Me acabo de enterar conversando al teléfono con Vic de otra de las grandes tragedias que estamos viviendo en Colombia desde la ciudad capital. El abuso de poder, exceso de la fuerza pública, 2 policías encima de un hombre de 44 años. Javier Ordóñez, profesional, que se vio sometido a los impactos eléctricos obsesivo-compulsivos sobre su persona. Él indefenso, desprevenido. Sus llamados por la vida fueron 17 y no fue escuchado. El diagnóstico: muere con múltiples fracturas de cráneo, golpes que fueron propiciados al interior del CAI de la policía en el distrito capital, en donde había otros 5 servidores públicos en silencio, acompañando, asesinando. Entre el llanto me entero de las hordas desatadas desde la explosiva acumulación de sufrimiento, del confinamiento que acalló las movilizaciones de fin de año en el 2019, injusticias, rabia, tensión, la presencia viva de los falsos positivos, en cinturones de miseria los desplazados, la pérdida de dignidad en este país, la incapacidad, el no aguante de un pueblo frustrado, el asesinato de líderes y lideresas, un pueblo confinado, hacinado, con miedo al contagio, pobre, hambriento, de trapo rojo en la ventana, descontento, pequeños comerciantes en la quiebra ante el panorama de empobrecimiento general. Han aniquilado los derechos conquistados de los trabajadores con un gobierno que no apoya ni siquiera la renta básica y sí a Avianca y a los bancos, una población joven en desesperanza que en muchos casos ha sido perseguida, torturada por la fuerza pública, como he sido yo, embolillada por la policía. Jóvenes que quieren vivir, estudiar, soñar, que salen furiosos a reclamar justicia por ellos, por el negado panorama de oportunidades, por la falta de un futuro seguro, la incapacidad de implementar los acuerdos de paz. Acuerdos para la paz, y el florero dolorosísimo del asesinato de este ciudadano indefenso que suplicó por su vida, y los 2 policías empecinados lo asesinaron. La gente salió a marchar con la furia, sale del encierro, se desborda en caos y se encuentra con una fuerza pública más caótica, la fuerza policial abusiva, reactiva, que odia en gran parte al pueblo cuando nace del pueblo, con odio a las poblaciones jóvenes, a poblaciones vulnerables de barrios en dificultad, con el poder de las redadas, del maltrato, de la molestia, de la destrucción, tortura institucional en parques, en la calle, en los CAIs. Los jóvenes salen a quemar y a ellos también se unieron policías camuflados con fuerzas infiltradas, vandálicas, violentas, que atacan, reprimen, golpean, disparan, provocan y culpan a los jóvenes, asesinan jóvenes menores de edad, responsabilizan en busca de eliminar, extinguir la oposición, la protesta, para silenciar el pueblo, y masacraron de frente, mataron 10 jóvenes en Bogotá. ¿Cuáles son los umbrales que se desbordan en busca de aniquilar un pueblo que se despierta, una juventud en necesidad de futuro, victimizada, prevaleciente, pérdida de dignidad? ¿Cómo pueden procesar la escasez, la miseria que propone el gobierno? ¿Cuáles son los confinamientos reales de la mente humana?
¿Es acaso desde la complejidad del encierro y el momento en que se abren las puertas para el día sin IVA, para darle la responsabilidad individual otra vez al pueblo, victimizarlo y revictimizarlo, obligarlo encima de su desmembramiento, de su fragmentación, de la pobreza y abandono? Colombia, hombres y mujeres, sociedad dominante acostumbrada a mostrar su poder con la subvaloración del otro, de la otra, del negro, del indígena, de la persona con discapacidad, de la persona gorda, flaca, alta, baja, con impiedad, con la guerra, imponerse por encima a los deseos de la constitución de un país multicultural, multiétnico, biodiverso, de imponerse por encima de la construcción de la democracia, el respeto a la vida, el derecho a la protesta y a la oposición, a las marchas pacíficas. Así en este país lo han ejercido con éxito individuos al interior de las fuerzas públicas, gobierno en alianzas paramilitares, ejército, altos mandos, pandillas, guerrillas, disidencias, políticos, terratenientes, industriales, delincuencia común, pisoteando la construcción de la vida, de los acuerdos de paz, camuflados en el silencio de quienes dan las órdenes. ¿Qué es lo que nos debemos para ser república y tener seguridad social, ciudadana, educación, salud? Quienes nos defienden nos matan, nos criminalizan, nos estigmatizan. ¿Cuáles son los compromisos de quienes nos representan en el gobierno para que exista buen vivir, salud, agua potable, educación, vivienda digna, campo para ser labrado por los campesinos y los indígenas, bienestar social, laboral, visibilizar la realidad de la que hacemos parte? Es nuestro crimen como lideresas o líderes sociales. Y en este país de gobernantes, atrapados, anclados, aferrados a una bipolaridad mental que aprendimos porque así crecimos, en una falacia fascista, neofascista, vengativa, competitiva, que acepta la masacre, las penas de muerte. Qué incapacidad de creer, conocer, reconocer, aceptar un país en la biodiversidad. Qué dislocación de pensamiento, de gobiernos corruptos, mentirosos 1000 veces en la oferta para ser elegidos y con los compromisos constitucionales. ¿Para qué se firma la paz? Se firman acuerdos por la importancia de conversar, de conocer, de reconocer los contextos y darnos cuenta que el patriarcado en manos de cualquiera que ostente un arma es un peligro letal. El patriarcado, sus falos, su agresión en cuerpo de hombre o de mujer. Se firman acuerdos por la importancia de asumir las responsabilidades por parte de los actores de los crímenes de lesa humanidad, gobierno, militares, policías, guerrillas, disidencias, y que los crímenes sexuales sean tomados como tal. La tierra, un tema fundamental en los territorios. Los primeros desplazados fueron los pueblos originarios. Los primeros secuestrados por los españoles fueron los pueblos originarios. Trataron de arrasar culturas, razas, diferencias y los esclavizaron. Y esclavizaron los pueblos afro, que vinieron a ser esclavos
trabajadores, quienes abrieron caminos en este país, quienes nos dan tambor, latido y fuerza para resistir, porque sí nos importan las pieles negras, las almas negras, las danzas negras, la poética de la vida ancestral, la medicina. Los acuerdos de paz para acoger, apoyar, abrazar y escuchar nuestras víctimas. Reconocer los crímenes cotidianos y los crímenes de guerra. Entre tantas otras urgencias se firman los acuerdos de paz, el cese de armas. Ojalá llegáramos en Colombia a un Estado, a un gobierno sin armas. Asumir los compromisos sociales, invertir todo lo que se invierte en armas en la gente, nos sanaría por completo. Nos falta diálogo porque no hay respeto a la voz de un pueblo, de la juventud, etnias, multiculturalidad, ni a los campesinos, ni a la desolación general. Estudiantes que hacen huelgas de hambre y se están muriendo porque al Estado no le importa, al gobierno no le importa. Este país en gran parte, tal como yo, y cientos de miles, hijos e hijas del catolicismo, de la fe, practicantes de la buena fe, de la buena gente de bien, insertas en dobles y triples morales, fuimos educados en el desmembramiento de la humanidad porque nos hicieron creer que había superiores e inferiores, ricos y pobres, blancos y negros, bipolaridad. Esta educación desecha, juzga, mata a quien se opone a aceptar la infamia de esa humanidad. Cuánta incertidumbre ante la creciente opresión, el autoritarismo, el control ante el abuso de los extremos entre el confinamiento y soltar las responsabilidades a cada individuo en el contagio de esta pandemia, cuando no hay siquiera en ese 49% de informalidad del país con qué comer. Nos falta inteligencia, empatía, compasión, amor, conocimiento, confianza. Y no le pueden pedir al pueblo, no le pueden pedir a la juventud, no nos pueden pedir que la tengamos cuando ese pueblo, esa juventud, nunca ha tenido la oportunidad por las carencias. ¿Por qué les piden eso que tienen los que votan, desechan, explotan los páramos, quieren el fracking, los monocultivos, la destrucción del planeta? Cuánta incertidumbre ante la creciente opresión, el autoritarismo, el control entre el absurdo de los extremos entre confinamiento y soltar las responsabilidades en esta pandemia. Cómo nombrar las cosas y exorcizar el dolor en búsqueda de estrategias que nos formen en la posibilidad de movilizarlos desde la no violencia, justicia, verdad, reparación y la no repetición. Cuando el gobierno acumula muertes, masacres, 99, en lo que va 100 al día de hoy. Muerte sistemática a líderes y lideresas sociales. ¿Cómo nos están masacrando? ¿Cómo generan miedo? ¿Qué reacción esperan del miedo? Sino el desbordamiento violento de estos jóvenes sin futuro. Necesitamos seguir aprendiendo en búsqueda de una matriz colectiva, en un cuerpo que acoja a la población colombiana sin discriminación de raza, género, condición social, condición física o mental, capacidades diversas, sin permitir los conjuros dictatoriales en las profundas heridas sociales que tenemos. Vernos, escucharnos, recuperar la memoria, las artes, los oficios, las múltiples culturas y multiplicarnos sin despreciar las necesidades, ni las inconformidades, ni las exigencias,
ni las respuestas que se dan los mismos colectivos y pueblos antes de que se conviertan en nudos, reacciones y agresiones, no provoquen al pueblo, solucionen las necesidades del pueblo. Comprensión, inclusión, solución a necesidades básicas para la mayoría del pueblo.